Buenas tardes, Tierra Prometida. En esta ocasión les compartiré un tema, pero más que un tema es compartirles la manera en que yo me fui enamorando de Dios. Lo titulé Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y sé que en esta lucha parte de este proceso también es sanar, pero nos dedicamos constantemente a buscar la sanación como si fuera un objeto físico al que pudiéramos encontrar y palpar. La realidad es que este es un proceso y depende de varios factores. Primeramente, quiero que entiendas que la sanidad verdadera no consiste en que nunca vuelvas a sentir dolor. La sanidad consiste en que el dolor ya no tenga autoridad sobre tu vida. Puede regresar un recuerdo, sentir una emoción o incluso llorar, pero ya no nos gobierna. Y te preguntarás, ¿pero cómo sano? Yo te voy a dar 6 pasos aquí que te van a ayudar a cómo sanar. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer la herida. ¿Qué es lo que te está doliendo exactamente? El abandono, la traición, el rechazo, la humillación, la injusticia, porque muchas veces creemos que sufrimos por un hecho, cuando en realidad sufrimos por el significado que le estamos dando al hecho. ¿Cuánto tiempo y mente les damos? También hay que llorar lo que tengamos que llorar, hermanos. Jesús lloró, David lloró, Jeremías lloró y María lloró. Y esto pasa porque llorar facilita la catarsis, permite una expresión directa y honesta de sentimientos intensos como la tristeza, la frustración o la rabia, logrando que todo este dolor salga en lugar de acumularse. Una vez liberada, la tormenta emocional llega a calma. Llorar, hermanos, no es falta de fe o de creencia, porque Dios, lejos de juzgarte, valora tus lágrimas, las recoge y guarda cada una de ellas, ofreciendo su consuelo en los momentos de mayor angustia, nos dice Salmo 56:8. También tenemos que entender que la herida no nos define. Te rechazaron, pero no eres una rechazada y no tienes que sentirte como tal. Te traicionaron, pero no eres una traicionada. Te abandonaron, pero no eres un abandonado. Por eso les alentamos constantemente a encontrar su identidad en Dios. Si te sigues sintiendo conforme tu herida, será difícil sanar. El dolor es una experiencia, no una identidad. No es parte de tu personalidad. Por eso nuestra identidad no se construye bajo el régimen de lo que los demás dicen o creen de nosotros, sino de cómo nos ve Dios como hijos amados. También tenemos que renunciar al derecho de que se me debe algo. Muchas veces decimos que me debes justicia, me debes una explicación, me debes el amor que no me diste, me debes los años que me quitaste. Y es que nadie nos ha quitado nada, queridos hermanos. Esto lo hemos hecho por convicción y por un llamado y por un propósito. Y tenemos que estar conscientes de que es probable que la otra persona jamás se haga responsable de las heridas emocionales que nos causaron, que nuestro cónyuge jamás diga perdóname, pero entonces nos vamos a quedar esperando toda la vida. Claro que no. Otra cosa es descubrir qué era lo que yo más idealizaba. Las heridas duelen más cuando tocan un ídolo. Por ejemplo, si mi seguridad dependía completamente de una persona, la pérdida me destruye. Si mi valor dependía completamente de ser aceptada, el rechazo me destruye. Si mi identidad dependía completamente del matrimonio, una crisis matrimonial me destruye. ¿Por qué? Porque aquello se convirtió en mi fuente principal de amor y de fe y de refugio. En lugar de reaccionar automáticamente a la validación o al rechazo, observa qué se activa en ti, qué historia interna aparece cada que tú sientas todo esto. Hay que dejar de darle un significado a cualquier hecho. Recuerda que los hechos son unos y el significado que le estamos dando es otro. Siempre queremos estarle dando un significado a lo que nuestro cónyuge hace y no todo lo tiene. A veces solo hace las cosas por hacer y ya. Hacer esto de verdad nos quitará un peso enorme. La sanación profunda ocurre cuando Dios vuelve a ocupar el lugar que nunca se le debió de haber quitado. También otra cosa es llenar el corazón con algo más grande que el dolor. Los santos no vivían obsesionados con sanar, vivían obsesionados con su propósito. Su enfoque se centraba en la trascendencia y el amor al prójimo. Lograban esta estabilidad interior mediante la aceptación de la voluntad divina y una entrega total, lo que les permitía vivir sin la obsesión del bienestar egocéntrico. Es decir, que se despojaban totalmente de ellos mismos, no importaba qué querían o necesitaran. Sabían que la verdadera gloria no se encontraba en esta tierra. Y el último y más importante, amar a Dios sobre todas las cosas, porque el objetivo final de la sanación no es simplemente dejar de sufrir, es entrar en una relación más profunda con Dios. Aquí es necesario construir una amistad real y genuina con nuestro Creador.
A veces nos preguntamos cómo podemos reconocer la voz de Dios cuando nos habla. ¿Cómo sabremos qué hacer cuando estamos pasando por una prueba? Y nos dice el Señor en Juan 15:15. Yo no les llamo servidores porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Lo llamo amigos. El siervo obedece órdenes, pero el amigo conoce el corazón. El siervo escucha instrucciones, pero el amigo comprende las intenciones. El siervo sabe qué hacer, pero el amigo sabe por qué hacerlo. Y nos llama así porque los amigos conocen los planes de su amigo. Nosotros conocemos los planes de nuestros amigos, de nuestras amistades. Y es llegar aquí a una amistad tan profunda con Dios que conozcamos su corazón. Y cuando conocemos su corazón, aprendemos a reconocer su voz también. Entre tantas voces del mundo distinguimos la de Él. Entre tantas emociones reconocemos su dirección. Entre tantas dudas entendemos sus caminos. Y quien conoce el corazón de Dios descubre que su voluntad siempre es mejor que cualquier cosa a la que el resentimiento quiera aferrarse. Entonces la sanidad, hermanos, deja de ser una meta y se convierte en la consecuencia natural de caminar diariamente con aquel que más nos ha amado. Se convierte en una consecuencia natural, o sea que no lo forzamos. Y aquí entra una duda. Muchas personas decimos, yo sé que Dios me ama, pero yo no sé cómo amarlo a Él. Y se entiende, Dios nos entiende. No es que se vaya a molestar por esto, porque sabe que como seres humanos imperfectos no podemos amar aquello que no conocemos. Cuando conocimos a nuestro cónyuge, no nos enamoramos de la noche a la mañana, fue conociéndolo. Y así justamente de esta manera vamos a poder amar a Dios, conociéndolo. Recuerdo que cuando tenía el grupo de jóvenes adolescentes, una de las primeras cosas que yo les enseñaba era amar a Dios. Se los presentaba porque ¿cómo podía yo hablar de unas enseñanzas como de bíblicas, como de Jonás devoró un pez o Noé hizo una arca, si ni siquiera podían saber quién es Dios realmente? No tenía mucho sentido que fueran a un grupo juvenil cristiano cuando no amaban a Dios. También cuando yo era niña, mi abuelita siempre se encargó de presentarme a Dios en Cristo, siempre me lo mostró bueno, piadoso, cariñoso, y me decía que unos hombres malos lo mataron sin merecerlo. Ella, sin saberlo, me estaba enamorando de Jesús desde muy pequeña. Me sentía yo inmerecedora de tanto amor al saber que murió por mí. Y hoy quiero mostrarte un Dios humano también en la figura de Cristo. Y voy a empezar leyéndote una historia. Les pido en este momento, por favor, que se pongan cómodos, que escuchen y vean con atención la siguiente historia. Que la lean y que la escuchen, por favor. Había una vez un hombre que trabajaba en un puente ferroviario. Su labor era sencilla de explicar, pero enorme en responsabilidad. Cada día observaba los trenes acercarse desde la distancia y en el momento preciso accionaba una palanca que dirigía las vías para que cientos de personas llegaran seguras a su destino. Era un trabajo silencioso. Nadie conocía su nombre, pero cada vez que un tren cruzaba el puente sin problemas era porque aquel hombre había cumplido fielmente con su deber. Su hijo era su mayor tesoro, era hijo único, un milagro que llegó después de años de espera. Lo amaban profundamente. Era la alegría de su hogar, la razón de sus sonrisas y el centro de su vida. A veces el padre lo llevaba consigo al trabajo. Al niño le fascinaban los trenes. Le gustaba observarlos desde lejos, imaginar quién viajaba dentro de ellos y soñar con los lugares a los que se dirigían. Una mañana cualquiera, mientras el padre realizaba algunas tareas de mantenimiento, el niño jugaba cerca de las vías. Todo parecía normal. De repente el padre escuchó un grito y volteó. Sintió que el corazón se le detenía. Su hijo había quedado atrapado entre los mecanismos de las vías. Intentaba liberarse. Luchaba desesperadamente, pero cuanto más se movía, más atorado quedaba. El padre corrió hacia él, pero escuchó algo a lo lejos, el sonido de un tren. Levantó la vista y allí estaba, un tren enorme avanzando a toda velocidad. La sangre se le heló. No tenía tiempo, no había tiempo suficiente. Miró nuevamente a su hijo. El hijo lloraba, lo llamaba, extendía sus brazos. Confiaba en que su padre lo salvaría. El hombre sintió una angustia imposible de describir, un miedo tan profundo que le quitó el aire. Corrió hacia la palanca. Si accionaba la palanca para cambiar las vías tan repentinamente, el tren se descarrilaría. Cientos de personas morirían, familias enteras, niños, madres, ancianos, personas que ni siquiera sabían que estaban en peligro. Gente común, personas con sueños, personas inocentes, personas que amaban. Luego volvió a mirar a su hijo, su único hijo, su milagro, el niño por el que había dado gracias a Dios miles de veces, el niño que llenaba de vida su casa, el niño al que había abrazado cuando nació, el niño al que había prometido proteger siempre.
y en ese instante el tiempo pareció detenerse unos segundos. El tren estaba cada vez más cerca. Las lágrimas corrían por su rostro, su cuerpo temblaba, su corazón se rompía. Sabía lo que debía hacer, pero no quería hacerlo. Y es que ningún padre hubiera querido hacerlo. Entonces cerró los ojos y tomó la decisión más dolorosa de toda su vida. Dejó la palanca donde estaba. El tren siguió avanzando y segundos después atravesó las vías y el ruido fue ensordecedor. Silencio. El padre cayó de rodillas llorando, destrozado, mientras el tren continuaba su viaje. Las personas adentro seguían conversando, algunas dormían, otras miraban por la ventana. Ninguna sabía lo que había ocurrido, ninguna imaginaba el precio que alguien acababa de pagar para que ellas siguieran viviendo. Ninguna conocía el dolor del padre, ninguna entendía el valor del hijo, pero él sí. Él conocía el precio, el sacrificio y el amor. El padre cargó a su hijo entre sus brazos ya sin vida mientras caminaba sobre las vías del tren. Ese padre lo entregó todo. ¿Y tú qué hubieras hecho? Y si esta historia te tocó el corazón, déjame decirte que es real y se encuentra en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Como podemos darnos cuenta, hermanos, nosotros hemos sido amados antes de amar, incluso sin merecerlo, porque Dios no entregó un hijo cualquiera, entregó a su Hijo único, al Hijo que amaba desde toda la eternidad, al Hijo perfecto. Pero no solo eso, te voy a pasar unas imágenes que probablemente, no sé si me vayan a bajar el tema, pero son imágenes reales que las maquillé poniéndolas en blanco y negro, porque la realidad aún es más cruda. La manera de morir de Jesús es una de las más horribles y dolorosas en la historia. Según estudios médicos sobre la pasión de Cristo, junto con diversas investigaciones basadas en la sábana santa de Turín, nos dice que los látigos utilizados por los soldados llevaban incrustados fragmentos de hueso, metal y plomo que desgarraban la piel con cada azote. Los estudios han dicho que la espalda de Jesús pudo haber quedado convertida en una masa de heridas abiertas y sangrantes. A esto se sumó la corona de espinas presionadas violentamente sobre su cabeza. En el viaje reciente que hice con mi familia a Marruecos, nos encontramos zonas en donde pudimos ver los cardos de espinas con las que le hicieron la corona a Jesús. Eran sumamente puntiagudos y yo creo que eran de aproximadamente 5 centímetros de largo. Yo no podía creer que esas espinas eran las que habían perforado el cráneo de Jesús. Dicen que las heridas habrían producido abundante sangrado y un dolor intenso debido a la afectación de numerosos nervios. Los evangelios también describen golpes repetidos en el rostro. Diversos investigadores consideran posible que estos traumatismos ocasionaran inflamación severa, hematomas profundos e incluso fracturas faciales, incluyendo la nariz. Los especialistas coinciden en que la muerte en cruz era un proceso lento en el que se combinaba la asfixia progresiva por la pérdida masiva de sangre, deshidratación extrema y un colapso cardiovascular cada vez mayor. En las horas finales, el corazón de Jesús había estado sometido a una presión extraordinaria. Se plantea la posibilidad de un daño severo del miocardio. El Evangelio de Juan, que describe como al ser atravesado el costado por una lanza brotó sangre y agua, desde el punto de vista médico, ese detalle es compatible con la presencia de líquido acumulado alrededor de los pulmones o del corazón tras el trauma extremo sufrido durante la crucifixión. Por eso, para nosotros los cristianos, la cruz no es solamente un símbolo religioso, sino la evidencia de un Dios que decidió compartir hasta las últimas consecuencias la fragilidad de la condición humana. Y justamente el amor nace cuando descubrimos una belleza tan grande. El corazón se siente atraído hacia ella. En estos minutos pasados, hermanos, hemos descubierto que nuestro amor es tan carente que 1000 veces hubiéramos preferido salvar a nuestro hijo en esa historia que te conté del tren. San Agustín decía, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. San Agustín pudo ver a Dios en hombre verdadero, un hombre que reía, que lloraba, que temía, que perdonaba. Era un hombre que sintió abandono también, que se cansaba, tuvo sed y hambre. Tú no eres diferente a él, que nos hace pensar que Jesús no nos entiende. Jesús bajó del trono para decirte, yo te entiendo, mi niño, mi niña.
Nos ve con inmensa piedad, una inmensa piedad que nos desarma, porque yo me pregunto, ¿quién es este hombre que llora por Jerusalén, que perdona desde una cruz, que lava los pies de quienes lo abandonarán? ¿Quién es este hombre que mira a Pedro después de haber sido negado y no lo hace sentir culpable? Pero sobre todo me pregunto, ¿quién soy yo para que este hombre viniera a mí en forma de fragancia suave aquella tarde en que me encontraba yo deshecha cuando mi esposo me había abandonado? 1000 veces le he sido infiel y 1000 veces me ha buscado el rostro. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué eres tan misericordioso aun cuando no lo merecemos? ¿Por qué nos amas tanto? Queridos hermanos, cuando dejamos de ver a Dios como alguien que exige amor, comenzamos a verlo como alguien que merece amor, y su amor no depende de nuestros méritos. Dios no es solo un concepto, es una persona real. Hay que tratarlo como tal. Una mujer se enamora de un hombre porque piensa durante el día en él, lo incluye en su vida. Con Dios es igual. Por ejemplo, podemos decir, Señor, mira este atardecer conmigo. Gracias por este café. Ayúdame con esta llamada. Estoy triste. Estoy enojado. No tenemos que hacer una oración formal necesariamente. Es invitarlo a la convivencia diaria de nuestra vida. La intimidad con Él no siempre son grandes momentos espirituales. Nace de miles de pequeños momentos compartidos en el sagrario, en el Santísimo, en la misa, cuando salimos. Los santos, queridos hermanos, pudieron conocer de cerca a este Cristo del que me he deleitado hablándoles estos últimos minutos, a ese Jesús que los sostuvo. ¿Cuántas veces Dios te sostuvo cuando estabas cayendo? ¿Cuántas veces te protegió sin que tú siquiera lo supieras? ¿Cuántas veces te perdonó? ¿Cuántas veces respondió con misericordia cuando merecías corrección? Si hoy, querido hermano, por medio de este tema pudiste ver a Jesús de una manera diferente, de una manera más real, entonces podré decir gloria a Dios, porque entonces nuestro corazón estará abierto a dejarnos amar y a poder amarlo. Porque cuando nosotros podemos corresponder a ese amor de Dios de manera genuina, inunda cada área de nuestro ser, borra cada herida y no queda más espacio para el rencor o el resentimiento, y ya no corremos detrás de la sanación, y a ese punto queremos llegar. Con esto cierro este tema, hermanos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este tema, hermano o hermana, movió algo en ti, deja un amén en los comentarios.